La señora Suárez dispone de un tiempo máximo de 7 minutos. Para defender sus 3 enmiendas de modificación y 3 de adición. Buenas tardes, señorías. Gracias, señora presidenta. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. He querido empezar como empieza Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, porque en los últimos años nos estamos enfrentando a una de las situaciones más complicadas que hemos vivido como país, pero también de las peores que hemos tenido que afrontar como Unión Europea. Frente a la locura, la incredulidad, frente a las tinieblas y a la desesperación, necesitamos sabiduría, necesitamos certezas. Frente a la autocracia de Putin, es necesaria la unidad de los pueblos de Europa y dar una respuesta firme como se está dando desde la Unión Europea. Hemos salido fortalecidos de la pandemia, hemos salido más fortalecidos que nunca de la pandemia, como un país solidario, resiliente, que toma las decisiones sin dejar a nadie atrás. La pandemia y cómo se ha afrontado ha convertido a España y a Europa en esa primavera de la esperanza que decía Dickens, en un eje, un vértice de democracia, solidaridad, libre mercado, pero también bien regulado, basado en el interés general y en el bien común. Decía, tomando el texto de Dos ciudades, frente a la incredulidad, certezas. La primera de ellas es que el cambio climático existe, que está aquí, que es más presente que futuro. Por eso la Agenda 2030 es fundamental. Lo decía antes, no es una agenda contra nadie. Es un instrumento que nos apremia a virar el timón hacia las energías verdes, renovables, hacia la sostenibilidad. La segunda certeza es que el riesgo de conflictos internacionales es un hecho cierto y que cuando determinados dirigentes tienen además en sus manos el botón nuclear o el grifo de los recursos energéticos de los cuales dependen multitud de países, el problema se convierte en un problema de enormes dimensiones. Hemos de dar pasos, pero a la carrera, para que esto deje de suceder. Esta amenaza directamente a nuestra cara, a nuestros bolsillos, a nuestras fronteras, nos obliga a acelerar el paso y tomar medidas que además son técnicamente posibles. El Grupo Socialista comparte la preocupación y los motivos de la PNL que nos trae hoy a este Pleno Más Madrid. Es más, entendemos que esa preocupación es compartida por todos los grupos y que todos estamos trabajando en encontrar soluciones que podamos poner en marcha lo antes posible. Lo está haciendo Europa y lo está haciendo el Gobierno de España. Las enmiendas que nosotros hemos presentado lo que pretenden es adaptar la PNL a la realidad competencial del Gobierno de España y a su competencia concretamente para proponer cambios en el mercado eléctrico, ya que muchos de ellos, como ustedes saben, señorías, dependen directamente de la Comisión Europea. Hay que recordar que la escalada de precios del gas y, por tanto, de la energía eléctrica se inició en 2021, por lo que ya era un antecedente a la invasión de Ucrania por parte de Putin. Las reservas de gas ruso de Gazprom en Europa se redujeron al mínimo. La oferta de gas se redujo y crecieron en consecuencia los precios. Esta estrategia de subida de precios de combustibles fósiles, gas y electricidad es parte de la estrategia previa para la desestabilización económica y social de la Unión Europea por parte de Putin. Por eso, las respuestas para afrontar la actual situación de subida de precios deben de ser de índole europeo, tanto por su competencia sobre este asunto como por su objetivo de protección a la ciudadanía europea en su conjunto.
El Gobierno de España presentará el día 29 de marzo el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de Guerra, en el que se incluirán rebajas fiscales y que, en palabras del presidente, tiene por objetivo amortiguar las consecuencias económicas de la guerra, proteger a colectivos más vulnerables y hacer un reparto justo, equitativo del coste de la guerra en la población española. Además, tenemos que tener en cuenta que los cambios en los mercados mayoristas deben de ser consensuados en la Unión Europea. El Gobierno de España lleva haciendo esa petición desde el pasado otoño. Hoy y mañana se celebrará un Consejo Europeo en el que esperamos que esas peticiones del Gobierno de España puedan cristalizarse. Respecto a lo que se llama beneficios caídos del cielo, creemos que tenemos que continuar aplicando medidas coherentes y alineadas con la comunicación de Comisión Europea con respecto a la Toolbox 2 sobre este tipo de beneficios. Y con relación a la Ley de Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, compartimos la propuesta de Más Madrid, pero creemos que debería alinearse con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno de España, porque es el elemento de planificación principal sobre energía. En cuanto a que se revisen los objetivos de ambición climática de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la propia ley ya contempla. Por eso entendemos que bastaría con cumplir lo que se establece en la ley. Y, por último, creemos que sería necesario dar a conocer las diferentes líneas sobre eficiencia energética del IDAE para entidades públicas, empresas y ciudadanía que favorezcan los proyectos de autoconsumo. Estas son las enmiendas que hemos presentado. Esperamos que sean aceptadas por el Grupo de Más Madrid, porque, como les decía al principio, del invierno de la desesperación solo podemos salir trabajando juntos. Muchas gracias.